Reddit Necota presenta. Soy trans y mi papá me castiga de la peor manera. No olvides suscribirte para más historias. Mi nombre es José. O al menos, así es como me llamaban antes de que finalmente tomara una de las decisiones más importantes de mi vida. Esta es mi historia, una historia de lucha, dolor y finalmente, liberación. Una historia de cómo sobreviví a un hogar opresivo y una sociedad que no estaba lista para aceptarme. Desde pequeño, siempre supe que algo no encajaba. Mis padres, devotos seguidores de una religión estricta, tenían expectativas muy claras de cómo debía comportarme. Mi papá era especialmente severo. Cualquier desviación de lo que él consideraba comportamiento masculino era castigada sin piedad. Recuerdo claramente un día cuando tenía 6 años. Me había puesto un vestido que encontré en el armario de mi hermana. Sentí una felicidad indescriptible, pero cuando mi papá me vio, su reacción fue terrible. Me agarró del brazo y me llevó al sótano, donde me hizo arrodillarme sobre arroz crudo durante horas. Las lágrimas caían por mis mejillas, pero él solo repetía que estaba haciéndolo por mi bien, para que aprendiera a ser un hombre de verdad. Mi mamá no era diferente. Aunque sus castigos no eran físicos, sus palabras eran como cuchillos. Me decía que estaba avergonzando a la familia, que Dios me castigaría por ser anormal. A veces, me encerraba en mi habitación sin comida, obligándome a rezar por perdón. Una vez, cuando tenía 9 años, me encontró jugando con las muñecas de mi hermana. Me gritó tanto que sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Luego, me hizo escribir 100 veces soy un niño y debo comportarme como tal. Mis manos dolían, pero el dolor emocional era mucho peor. La escuela no era un refugio. Al contrario, era un campo de batalla. Mis compañeros se burlaban de mí sin piedad. Me llamaban nombres horribles y me golpeaban en los baños. Recuerdo una vez en particular, cuando tenía 12 años, en la que un grupo de chicos me encerró en un casillero después de golpearme. Me dejaron allí durante horas hasta que un conserje me encontró. Llegué a casa magullado, pero mis padres no mostraron preocupación alguna. Para ellos, era solo una consecuencia de mi rebeldía. Mis maestros también eran indiferentes. Uno de ellos incluso sugirió a mis padres que me enviaran a un campamento religioso para corregir mi comportamiento. A medida que entré en la adolescencia, la situación no mejoró. Los insultos se volvieron más crueles y los golpes más frecuentes. No tenía amigos y me sentía completamente solo. Cada día era una lucha por sobrevivir, tanto en casa como en la escuela. En varias ocasiones, pensé en rendirme, pero algo dentro de mí me decía que tenía que seguir adelante, que algún día encontraría mi verdadera identidad. Fue durante mi último año de secundaria cuando finalmente tomé la decisión que cambiaría mi vida. Había estado investigando en secreto sobre la disforia de género y encontré comunidades en línea de personas que, como yo, sentían que vivían en un cuerpo que no les pertenecía. Fue ahí donde descubrí que no estaba solo, y por primera vez, sentí una chispa de esperanza. Leía sus historias, sus luchas y triunfos, y eso me daba fuerzas para seguir adelante. Después de graduarme, decidí que era el momento de ser fiel a mí mismo. Con el poco dinero que había ahorrado, busqué ayuda profesional y comencé mi transición. Fue un proceso largo y doloroso, tanto física como emocionalmente, pero cada paso que daba me acercaba más a la persona que siempre supe que era. Me convertí en Natalia. La reacción de mis padres fue devastadora. Cuando les conté sobre mi decisión, mi papá me echó de la casa. Me dijo que ya no era su hijo y que nunca más volviera. Mi mamá solo lloraba y decía que había perdido a su pequeño José. Me encontré sola y sin hogar, pero no estaba dispuesta a rendirme. Trabajé en múltiples empleos para pagar mis tratamientos y, con el tiempo, logré ahorrar suficiente dinero para mudarme y comenzar una nueva vida en otra ciudad. En la universidad, encontré un entorno más abierto y comprensivo. Hice amigos que me aceptaron por quien era y comencé a construir la vida que siempre había soñado. No fue fácil, enfrenté discriminación y desafíos a cada paso, pero cada obstáculo solo me hizo más fuerte. Recuerdo una ocasión en la que un profesor se negó a usar mi nombre correcto. Presenté una queja formal y, aunque fue un proceso agotador, finalmente se vio obligado a respetar mi identidad.
Encontré un grupo de apoyo en la universidad, donde conocí a otras personas trans que me ayudaron a entender que no estaba sola en mi lucha. Con su ayuda, comencé a abogar por los derechos de las personas trans en el campus, organizando charlas y eventos para crear conciencia y educar a otros. Uno de los momentos más difíciles fue enfrentarme a mis padres nuevamente. Mi madre enfermó gravemente y, a pesar de todo el dolor que me habían causado, sentí la necesidad de estar allí para ella. Cuando llegué al hospital, mi padre me miró con desprecio, pero mi madre, aunque débil, me tomó de la mano y me dijo que lo sentía. Fue un momento agridulce. Sentí su amor y arrepentimiento, pero también la tristeza de todo lo que habíamos perdido. Para poder mantenerme económicamente, trabajé en una cafetería cerca del campus. Fue allí donde conocí a Ana, una compañera de trabajo que se convertiría en mi mejor amiga y confidente. Ana fue la primera persona fuera del entorno universitario que supo toda mi historia. Su apoyo incondicional fue crucial en los momentos más oscuros de mi transición. Me enseñó a no avergonzarme de quién era y a luchar por mis derechos. A medida que avanzaba en mis estudios, me di cuenta de que quería usar mi experiencia para ayudar a otros. Decidí estudiar psicología con especialización en género y sexualidad. Quería convertirme en una terapeuta que pudiera ofrecer el apoyo que a mí me había faltado durante mi juventud. Durante mis prácticas, trabajé en un centro de apoyo para jóvenes LGBTQI. Fue una experiencia increíblemente gratificante, aunque también desafiante. Vi de primera mano el dolor y la lucha de muchos jóvenes que, como yo, solo querían ser aceptados por quienes eran. Uno de los casos que más me marcó fue el de un joven llamado Marcos. Tenía 16 años y estaba pasando por una situación similar a la mía. Sus padres eran extremadamente religiosos y no aceptaban su identidad de género. Ver su dolor me recordó a mis propios días de sufrimiento y me motivó a seguir adelante con mi misión. Con el tiempo, Marcos encontró el valor para ser él mismo, y saber que pude ayudar en su camino fue una de las mayores recompensas de mi vida. En mi camino hacia la aceptación y el empoderamiento personal, también tuve la oportunidad de participar en varios eventos y conferencias sobre derechos trans. Una de las experiencias más memorables fue dar una charla en una conferencia nacional sobre derechos humanos. Estaba aterrorizada, pero también emocionada. Compartí mi historia con una audiencia de cientos de personas y, al final, muchas se acercaron para agradecerme y compartir sus propias experiencias. Sentí una conexión profunda con esa comunidad y me di cuenta de que no estaba sola en mi lucha. Sin embargo, no todo fue positivo. En un momento particularmente oscuro, fui víctima de un ataque violento en la universidad. Un grupo de individuos, llenos de odio y prejuicios, me interceptaron mientras caminaba sola de regreso a mi dormitorio. Comenzaron a insultarme y a burlarse de mi identidad de género. Traté de ignorarlos y seguir mi camino, pero pronto se volvieron más agresivos. Me rodearon y comenzaron a golpearme. Intenté defenderme, pero eran demasiados. Los golpes y las patadas seguían cayendo, y me sentí impotente. Finalmente, alguien escuchó el ruido y llamó a la seguridad del campus, quienes llegaron y dispersaron a mis atacantes. Fui llevada al hospital con múltiples contusiones y un par de costillas rotas. El incidente dejó cicatrices físicas y emocionales que aún hoy lucho por sanar. La violencia y el odio que enfrenté ese día fueron un crudo recordatorio de la realidad a la que nos enfrentamos muchas personas trans. A pesar de los avances, el camino hacia la aceptación y el respeto pleno sigue siendo arduo y peligroso. Desde ese ataque, he redoblado mis esfuerzos para luchar contra la discriminación y la violencia, utilizando mi voz y mi plataforma para abogar por el cambio. Durante este tiempo, también experimenté una traición que me rompió el corazón. Había comenzado una relación con un chico llamado Luis. Nos conocimos en una de las charlas sobre derechos LGBTQ y rápidamente conectamos. Luis parecía comprensivo y cariñoso, y pensé que finalmente había encontrado a alguien que me aceptaba por quien era. Pasamos meses juntos, y por primera vez, me sentí amada y aceptada en una relación romántica. Sin embargo, todo cambió cuando descubrí que Luis había estado engañándome. Un día, accidentalmente encontré mensajes en su teléfono de otra persona. Luis no solo me había estado engañando, sino que también le había estado diciendo a sus amigos cosas horribles sobre mí.
Decía que solo estaba conmigo para probar algo diferente y que nunca podría tomarse en serio una relación con alguien trans. Cuando lo confronté, negó todo al principio, pero finalmente admitió la verdad. Me sentí devastada y traicionada. Pensé que había encontrado a alguien que me amaba por quien era, pero resultó ser otra persona más que me juzgaba y me utilizaba. Esta experiencia me dejó emocionalmente destrozada. Me costó mucho confiar en las personas nuevamente, y durante un tiempo, me encerré en mí misma, sintiendo que nunca encontraría a alguien que realmente me aceptara y amara. Sin embargo, con el tiempo y el apoyo de mis amigos, comencé a sanar y a reconstruir mi confianza en mí misma. Mirando hacia el futuro, sueño con un mundo donde las personas trans sean aceptadas y amadas por quienes son, sin miedo a la discriminación o el rechazo. Quiero ser parte del cambio que hace que esto sea posible. Creo firmemente que la educación y la empatía son claves para lograrlo. Si puedo hacer que una persona más se sienta aceptada y amada, entonces todo mi sufrimiento habrá valido la pena. Actualmente, estoy terminando mi doctorado en psicología y trabajo en un centro de apoyo para jóvenes LGBTQI. Cada día, me esfuerzo por ser un modelo a seguir y una fuente de esperanza para aquellos que luchan por ser aceptados. Mi objetivo es abrir mi propia clínica algún día, donde pueda ofrecer terapia y apoyo a personas trans y sus familias. Además de mi trabajo, también me dedico a escribir. He comenzado a escribir un libro sobre mi experiencia, con la esperanza de que pueda ayudar a otros a entender y aceptar a las personas trans. Escribir ha sido una forma de sanar y de reflejar todo lo que he vivido. Es un proceso catártico que me ha permitido ver cuán lejos he llegado y cuánto he crecido. Mi historia no termina aquí. A día de hoy, sigo luchando todos los días. La violencia y la discriminación no han desaparecido, y aún enfrento desafíos tanto en mi vida personal como profesional. Pero cada día es una nueva oportunidad para seguir adelante, para luchar por la aceptación y el respeto, y para ayudar a otros en su camino. Soy Natalia, y esta es mi historia. Una historia de lucha, dolor, y finalmente, de liberación. He recorrido un largo camino desde aquellos días oscuros de mi infancia, y aunque la vida sigue presentando desafíos, ahora enfrento el futuro con esperanza y determinación. Gracias por escucharme, y espero que mi historia inspire a otros a ser valientes y a nunca renunciar a la búsqueda de su verdadera identidad. Si te gustó la historia, dale like y suscríbete. Hasta luego.